Vamos a continuar, esta vez con el esperado Vicent Guillem, que gracias a Vicent Guillem hemos comenzado nosotros a organizar jornadas, porque él fue el primero que iba a venir a dar una charla donde nosotros estábamos y fue el que dijimos, pues organicemos esto un poquito más. Y surgió gracias a él las primeras jornadas, así que es un orgullo para nosotros que esté en las cuartas, ¿no? Y en las que sigan. Así que os lo presentaré. Él es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer. En su tiempo libre se dedica a la práctica del Reiki con fines terapéuticos. También realiza charlas para dar a conocer la relación entre emociones, salud y enfermedad y es autor del libro Las leyes espirituales, que contiene un mensaje de amor para toda la humanidad. Todo su trabajo lo hace de forma gratuita y desinteresada. Recientemente ha publicado un nuevo libro, que es el que viene a compartir ahora con todos nosotros, que se llama La ley del amor. Os dejo entonces con Vicent Guillem. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer a todas las personas de Conciencia a Conciencia el haber pensado en mí para estar hoy aquí. A Gastón, a su mujer, gracias también por la presentación. Y espero que la charla os resulte interesante. La charla tiene como título La ley del amor, el mismo título que el libro, y espero que esta charla sea un poco una presentación de este libro. Algunos ya habréis conocido el libro anterior, Las leyes espirituales. La ley del amor viene a ser un poco la continuación de este primer libro que muchos ya conoceréis. Sabéis que una de las leyes espirituales es la ley del amor y creo que es quizá la más importante. Creo que el amor es algo que es lo más importante de la vida, que todos deseamos ser felices. Creo que el mayor anhelo del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, si miramos cómo está la humanidad, cómo estamos cada uno de nosotros, pues realmente hay muy poca gente que es feliz. Y las personas que no son felices seguramente se preguntarán ¿por qué no soy feliz y cómo se puede llegar a ser feliz? ¿O qué nos impide ser felices? Intuitivamente asociamos el hecho de ser felices con el hecho de conocer el amor. Por eso, pues todos hemos deseado encontrar ese amor que nos haga felices, el amor de pareja. Sin embargo, hay muchas personas que han vivido relaciones donde dicen haber amado, pero también han sufrido mucho, hasta el punto de que llegan a asociar el amor con el sufrimiento. Y muchas veces desean no amar porque no desean seguir sufriendo. Pero ¿sabemos lo que es realmente el amor? ¿Sabemos realmente lo que son los sentimientos? En esta charla vamos a intentar profundizar en el amor y también en distinguirlo de las formas de egoísmo que imitan al amor pero que no lo son. Creo que ese mensaje de el amor al prójimo, el amor en general, es algo que se nos ha dado desde hace mucho tiempo. El mismo Jesús, ¿no?, con ese mensaje de amor al prójimo, pues intentaba indicarnos cuál es el camino de la evolución. Pero parece que o no hemos cogido la onda, es decir, no lo hemos entendido el mensaje o no lo estamos aplicando bien. Porque, como digo, la mayoría de la gente no es feliz. Creo que el gran enemigo del amor es el egoísmo. Por eso para mí la evolución espiritual tiene mucho que ver con desarrollar los sentimientos, pero también al mismo tiempo ir eliminando poco a poco el egoísmo. Pero el egoísmo tiene muchas ramificaciones y si no las conocemos podemos torcer nuestra evolución hasta el punto de creer que estamos amando cuando en realidad nos estamos dejando llevar por esas formas de egoísmo que imitan al amor pero que no lo son. Por eso creo que es importante para poder desarrollar los sentimientos también fijarnos, liberarnos de las
formas de egoísmo que imitan al amor, lo que llamamos en el libro los egosentimientos. En ese camino, en ese desarrollo de la capacidad de amar, podríamos hablar de que hay diferentes niveles, y el primer nivel sería el amarse a uno mismo, porque la persona que no se ama a sí misma es difícil que pueda amar a los demás. Luego también podemos hablar del amor de pareja, un tipo de amor que para mí es de los más importantes, el amor a la familia, a los hijos y finalmente el amor al prójimo, ¿no? a las personas que no tienen ningún vínculo de sangre con nosotros. Vamos a ir un poquito repasando cada uno de esos niveles para ver qué tipos de egoísmo se pueden infiltrar en esa forma de amar y cómo esto nos puede hacer sufrir. Primero hablaremos del amarse a uno mismo. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer nuestras necesidades afectivas, reconocer nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Y conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y de esta manera podemos llegar a sufrir mucho. Muchas veces a través del pensamiento también se infiltran esas formas de egoísmo que reprimen el amor. El amar a los demás para mí tiene que ver con el sentir a los demás como a uno mismo. Cuando tú sientes al otro como a ti mismo, ya dejas de querer hacerle daño. Todo lo contrario, te gustaría que el otro fuera feliz tal y como te gustaría serlo a ti mismo. Sin embargo, sabemos que lo normal no es eso. Lo normal es que estamos muy pendientes de nosotros mismos y poco o nada pendientes de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y cuando estamos pendientes de nosotros mismos, no es de desarrollar nuestros sentimientos, que esto sería algo bueno, sino más bien de satisfacer caprichos egoístas. Y en ese deseo de satisfacer caprichos egoístas podemos hacer daño a los demás. En realidad la suma del egoísmo de todos nosotros es lo que genera el sufrimiento. También sería bueno, para empezar un poquito ya a desarrollar la charla, saber distinguir lo que es el amor verdadero de lo que es el amor egoísta. Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace y el que actúa por interés en realidad no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no podemos forzar los sentimientos, no podemos obligar a nadie a que nos quiera y tampoco podemos obligarnos a querer a alguien a la fuerza. Seguramente nadie se reconoce en esas facetas, digamos, egoístas dentro de la forma de amar. Por ejemplo, cuando uno habla de sus hijos, suele decir, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida, daría mi vida por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. Esa frase, mira cómo me lo pagan, inconscientemente estamos reconociendo que sí que esperamos algo a cambio de lo que estamos haciendo. ¿Qué esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos. Con lo cual, ahí también ni respetamos su libertad ni estamos actuando desinteresadamente, porque esperamos que ellos hagan algo. Por eso ahí ya en ese ejemplo estamos viendo ese matiz egoísta que podemos impregnar a nuestros sentimientos. Y ahora hablaremos con más detenimiento de eso, porque ese amor egoísta y posesivo es lo que llamamos apego en el libro. El apego, por tanto, es el amor posesivo, el de la persona que considera que el ser amado es una propiedad que le pertenece y como le pertenece tiene derecho a imponerle su propia voluntad. Es decir, se vulnera la libertad y la voluntad del ser amado y se utiliza a los demás en beneficio propio. Sin embargo, el amor verdadero respeta la libertad y la voluntad del ser amado y se intenta procurar la felicidad del ser amado tanto como la de uno mismo. Dentro de los egosentimientos, los sentimientos egoístas, en las relaciones personales suele ocurrir que el amor verdadero se sustituye por el deseo de poseer al otro y se confunde ese deseo de poseer al otro con el amor. En las relaciones sociales también podemos confundir el amor al prójimo con el deseo de notoriedad, es decir, más que ayudar a los demás, se aprovecha uno del prójimo para
adquirir protagonismo, notoriedad, para sacar provecho económico, etcétera, etcétera. Muchas veces uno, haciendo todo eso, que es una forma de egoísmo, se quiere autoconvencer de que en realidad lo está haciendo por los demás. Vamos a hablar un poquito ahora de la unión de pareja. Bueno, un poquito no, un muchito, porque creo que es un tema muy importante. Creo que la unión de pareja podría ser el motivo de felicidad de muchas personas. Muchas personas desean encontrar ese amor verdadero de pareja, unirse a una persona a la que amen y que les correspondan esos sentimientos y llegar a ser felices. Sin embargo, aunque podría ser una fuente de felicidad, como digo, también lo es de grandes sufrimientos. Uno puede preguntar, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que falla, no? Muchas relaciones, después de un tiempo, acaba ocurriendo que esas personas no consiguen ser felices en esa relación de pareja. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que falla? Tal vez sea porque la mayoría de uniones no se produzcan por un amor verdadero. Hay una confusión. Y se dice que es el amor el que produce la unión de pareja cuando pueden ser otras formas, que pueden ser formas egoístas, las que están uniendo a esas dos personas. Por eso quiero que hablemos de los diferentes motivos de unión de pareja que son distintos al amor. Y vamos a empezar hablando por el motivo número 1, se quiera o no se quiera reconocer, que es la unión por atracción física. Aquí tenía yo una diapositiva ahí de un tío súper cachas y una chica muy sexy. No, lo siento, os lo vais a perder porque no tenemos las diapositivas. La unión por atracción física es una unión donde la elección de la pareja se hace en función de lo que activa el instinto sexual. Es decir, que se mira el exterior y no el interior. Estas relaciones, mientras son novedosas, esa atracción física suele ser el sustento de la unión. Es decir, hay una atracción, se despierta el instinto sexual, pero el problema de ese instinto es que si la relación ya no es novedosa, poco a poco el instinto sexual se va apagando. Es decir, cuando dos personas se unen por atracción física sin que haya un sentimiento de por medio, una vez se han satisfecho sexualmente, durante X tiempo, suele producirse una disminución del deseo sexual entre ellos, puesto que para el instinto sexual esa relación ya no es novedosa y no se activa como al principio. La consecuencia es que si la relación se prolonga, hay una inapetencia por la relación sexual, porque el deseo dependía completamente del instinto. Y es entonces cuando sale a relucir lo que hay debajo de eso. Es decir, sale a relucir la falta de afinidad y de sentimiento que al inicio quedaban eclipsadas porque el instinto sexual las cubría. Muchas veces se hacen bromas al respecto cuando se dice, cuando la conocí le veía ese grano y decía, mira qué peca más bonita, pero ahora le digo, mira qué verruga más fea, ¿no? Es decir, es que como que hay una etapa al principio de la relación donde todo se ve como muy bonito, porque hay una activación del instinto sexual que, digamos, lo abarca todo. Mientras cuando pasa el tiempo, ese instinto sexual ya ha quedado satisfecho y sale lo que hay por debajo. Y eso hace que se incremente las desavenencias y los reproches dentro de la pareja. En esos momentos se suele decir que se ha acabado el amor en la pareja, de que no hay pasión, cuando en realidad nunca hubo amor. Solo hubo una atracción por instinto. Porque cuando hay una afinidad de sentimiento, el deseo sexual se despierta y no se apaga nunca, aunque pase mucho tiempo, porque no se alimenta del instinto, sino del sentimiento. Por eso muchas veces uno puede pensar que las personas que son muy atractivas, que suelen tener muchos pretendientes, son afortunadas, ¿no? Porque, total, tienen mucho donde elegir. Sin embargo, a veces ese atractivo físico puede ser un obstáculo para encontrar el verdadero amor, porque las personas que se acercan no lo hacen por un sentimiento, lo hacen por lo que ven por fuera. Y entonces cuando se cansan de lo que ven por fuera, se ve lo que realmente hay. Pero ¿cuántas personas se atreverán a reconocer que el motivo de que esa relación no genere felicidad es porque no hay un sentimiento? Pues ahí es donde está el quid de la cuestión, el no reconocer cuando una unión no es por sentimientos.
Hablemos de otro tipo de unión, la unión por conveniencia material. Esta es una unión, digamos que mucho más evidente, que no hay amor, ¿no? Porque en la otra a veces la necesidad, tanto emocional como física, le puede a uno confundir y creer que está enamorado, pero en este caso ni siquiera se da esa atracción. Esta unión es la unión por intereses materiales. Se da cuando uno de los dos cónyuges o los dos considera que va a sacar algún tipo de ventaja material en la vida, que puede ser la comodidad material, la posición social, el éxito, la fama, la riqueza o el poder. En estos casos, como digo, es muy evidente que no existe un sentimiento, aunque sí que suele haber un fingimiento de sentimiento. Es decir, se hace creer al otro cónyuge que el motivo de la unión es el sentimiento de amor, porque sería muy crudo encima decirle, no, si yo no te quiero, estoy contigo por el dinero, por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Por eso digo que muchas veces uno falsea la realidad y le hace creer al otro que sí que hay un sentimiento. Son relaciones donde ninguno de los cónyuges es feliz, aunque inicialmente puede haber una satisfacción relativa al ver cumplidas sus expectativas. Otro tipo de unión, que no es por amor, es la unión por conveniencia emocional. Se da cuando una de las dos personas que forma la pareja considera que el perfil psicológico de la otra persona le puede favorecer a la hora de manifestar ciertas características de su personalidad que sabe que son egoístas, pero que no desea cambiar. Por ejemplo, una persona que es dominante y autoritaria puede elegir a una persona con un perfil de sumisión, una persona que sea dócil, sumisa y que vaya a tolerar esa forma autoritaria de ser, ¿no? O una persona que es caprichosa puede elegir a alguien complaciente porque sabe que esa persona le va a dar los caprichos que quiere. Una persona miedosa puede buscar a alguien decidido porque cree que de esta manera pues, va a poder esta persona sustituirla en las situaciones que le generan miedo. Este tipo de relaciones, más que de igual a igual, son relaciones de dominio o dependencia. Una persona es la que ejerce, digamos, el papel de dominador y la otra es el de dominado o el de dependiente. Por supuesto, son relaciones donde tampoco hay una felicidad, aunque muchas veces las personas que sufren dependencia o que son muy dominantes pueden creer que ese sentimiento de dominación o de dependencia puede ser amor, cuando en realidad no lo es. Otro tipo de unión, aquí ya cada vez va a ser más difícil distinguir si hay amor o no. Otro tipo de unión también muy común es la unión por afinidad mental. Es la unión que se produce entre dos personas que comparten los mismos gustos, las mismas aficiones o los mismos intereses. Por ejemplo, pueden ser personas que tengan el mismo nivel social, el mismo tipo de trabajo, un nivel intelectual semejante o las mismas expectativas profesionales o materiales. O simplemente que se divierten con las mismas aficiones. Por ejemplo, hacer deporte o acudir a fiestas. En estos casos, muchas veces, cuando las personas están viviendo esta relación y reconocen a alguna persona de confianza que no son felices, la otra persona le suele decir, ¿pero de qué te quejas? Si lo tienes todo. Tienes una pareja que tiene un buen trabajo, que es cariñosa, que tenéis las mismas aficiones, los mismos intereses. ¿Qué es lo que falla? Pues falla que lo único que hace falta para que uno sea feliz son los sentimientos. Y en este caso, aunque haya una afinidad mental, no la hay sentimental. En eso también muchas personas están confundidas. Piensan que cuando hay una afinidad mental, el amor va a surgir. Por eso, por ejemplo, las agencias matrimoniales se aprovechan de esa creencia, ¿no?, para emparejar a posibles candidatos, ¿no? Les preguntan sus gustos, aficiones, intereses y buscan a alguien que sea semejante, pensando que con eso es suficiente, cuando en realidad con eso es imposible que una persona pueda ser feliz. Aparentemente parece que lo pueda ser, pero luego en la realidad los sentimientos no obedecen a los pensamientos. Por lo tanto, la persona que elige la pareja con la mente y no con el corazón, difícilmente va a poder encontrar esa felicidad.
Otro tipo de unión, que no es por sentimiento, pero que se acerca, es la unión por necesidad de ser amado. Esta también es una razón bastante común. Generalmente corresponde a las personas que se han sentido poco queridas en la vida o que tienen una nostalgia de un amor que no han conocido en esta vida, pero que su interior intuye que han vivido, por ejemplo, en una vida anterior. Son personas que tienen una gran necesidad de ser amados tan grande que cuando alguien se interesa por ellos, se sienten tan agradecidos que aceptan esa relación sin tener en cuenta si ellos sienten algo o no. Es decir, más bien están pendientes de lo que la otra persona hace que de sus propios sentimientos. Suelen ser personas que tienen la autoestima baja, se sienten poco atractivos o poco queridos y creen que nadie les va a querer en la vida. Por eso cuando alguien aparece interesándose por ellos, es como ese agradecimiento es tan grande que se vuelcan en esa persona. El problema de esa necesidad de ser amado es que puede provocar desesperación y ceguera emocional. Es decir, hay una ansiedad por encontrar rápidamente a alguien que llene ese vacío y eso hace que la persona se precipite a la hora de escoger a su pareja. Como he dicho, porque seguramente aceptará como pareja a cualquier persona que en ese momento aparezca en su vida y tenga interés por ella, y no a la que despierte sus sentimientos. Es decir, aquí se confunde el agradecimiento con el sentimiento, ¿no? Estas personas también muchas veces suelen vivir relaciones de dominación o dependencia. Muchas de estas personas han llegado a esa relación huyendo de una relación familiar asfixiante y cuando dan con alguien autoritario y dominante suelen ser sumisas y permiten que el otro las domine o la humille, porque es lo que han vivido en su vida. Es como que no han conocido nada mejor y hasta les parece normal que eso ocurra. Esa ceguera emocional que tienen, que por salir de esa situación de sufrimiento, les impide ver a la otra persona tal y conforme era, y no se llegan a dar cuenta ya en las primeras etapas de que esa persona manifiesta, por ejemplo, actitudes agresivas o egoístas. A veces una persona que se une por necesidad de ser amado sí que elige con conciencia de lo que elige. Suele elegir personas cariñosas, pacíficas, tolerantes y de buen corazón que saben que las van a tratar bien. Es decir, huyen de aquello que han tenido, saben lo que no quieren y eligen lo contrario de lo que quieren. Esas relaciones suelen ser, más que relaciones de pareja, suelen ser relaciones de tipo paternal-filial o maternal-filial. Es decir, como que la otra persona actúa más de padre-madre que esa persona no tuvo cuando era pequeña, o que lo tuvo pero no le dio amor. La persona rescatada se siente agradecida con el protector que la rescató y procura compensarle de alguna manera y se autoconvence de que ese sentimiento de gratitud es amor de pareja, cuando en realidad tampoco lo es. Por eso digo que son relaciones donde se genera dependencia entre el uno y el otro. Uno actúa de protector y el otro de protegido. Aparentemente uno puede decir, bueno, esto es mejor que lo que estaban viviendo, porque por lo menos su pareja no le maltrata como le podían maltratar en su familia. Es cierto, pero creo que no es suficiente para ser feliz. El que simplemente no te maltraten. Esas relaciones al final acaban siendo unas relaciones donde siempre hay un vacío. El uno porque no se siente querido y el otro porque no está enamorado y se esfuerza por demostrar amor cuando no lo siente. Hay otro tipo de unión, y esta todavía es más difícil de distinguir, que no hay un sentimiento, que es la unión por necesidad de amar. Se da cuando uno de los miembros de la pareja o los dos tiene una capacidad de amar bastante desarrollada y necesita manifestarla para llenarse y sentirse feliz. Cuando esta necesidad de amar y de encontrar al ser amado se hace muy acuciante, puede ocurrir que esa persona, que la propia necesidad de sentir amor se imponga sobre los propios sentimientos. Y entonces elige a la pareja no en función del sentimiento que nace por ella, sino por la propia necesidad de amar. Es decir, que posiblemente la persona que aparezca en ese momento adecuado de sensibilidad será la elegida sin importar si ha despertado los sentimientos o no. Uno puede pensar,
¿Qué tiene de malo que una persona que tiene gran capacidad de amar elija a otra persona? Aparentemente, las personas que tienen gran capacidad de amar pueden querer a mucha gente, pero ese amor no necesariamente ha de ser de pareja. Es decir, uno puede querer a mucha gente, pero no todo el mundo puede ser la pareja de uno, porque para eso tiene que haber una afinidad completa y un sentimiento de pareja mutuo. Tú puedes querer a mucha gente como un hermano, pero es difícil que puedas querer a esas mismas personas como pareja. Y muchas veces se confunde eso, ¿no? Se confunde el amor fraternal, la amistad, con el sentimiento de pareja. Y eso muchas veces ocurre porque la persona necesita tanto amar que le da lo mismo. Dice, esta persona, yo siento algo por ella, mi pareja va a ser. Cuando en realidad a lo mejor pues, podría ser pues, una buena amistad o una relación fraternal, pero no necesariamente de pareja. Las personas que han elegido por necesidad de amar a su pareja suelen ser personas que tienen nostalgia de haber amado intensamente en una relación que no han conocido en esta vida, pero que su interior intuye que en algún momento vivieron en una vida posterior. Como he dicho, no hay nada de malo en sentir la necesidad de amar, y que las personas que tienen gran capacidad de amar pueden querer a muchas personas, pero no significa que cualquiera de ellas pueda ser su pareja, es decir, que se puedan enamorar como pareja de cualquier persona. Lo que pasa es que cuando una persona, por necesidad de sentir, se obliga a sentir lo que no siente, es decir, fuerza los sentimientos, al final se acaba confundiendo y por esa confusión acaba sufriendo, porque sabe que no es feliz, pero no se atreve a reconocer que el motivo por el cual no es feliz es que no está enamorado o enamorada. Y ahora vamos a hablar un poquito de diferentes egosentimientos que aparecen en la relación de pareja. Pero antes de ello, hablaros también de algunas falsas ideas respecto a las relaciones de pareja que están forjadas en torno al egoísmo. Por ejemplo, que el hecho de formar una pareja, sea con un contrato matrimonial o no, implica que se adquieren derechos sobre la voluntad del cónyuge y se pierden derechos sobre la propia voluntad. Es decir, que más bien se establece una relación de dominio-sumisión más que una relación en libertad, porque hay como una pérdida de libertad por parte de ambas personas. Y eso ocurre porque prima el vínculo matrimonial, por ejemplo, sobre el propio sentimiento. Por eso se refleja, por ejemplo, en las personas que se casan por la Iglesia, la frase esta de prometes amarle, respetarle, hasta que la muerte os separe. O sea, estás obligando y forzando a que tiene que ser toda la vida. Y esto creo que es imposible que una persona, antes de vivir esa relación, pueda garantizar que esa unión vaya a ser para toda la vida. Eso tiene que haber una libertad en cada momento y si esa persona no es feliz en la relación, que tenga la posibilidad de dejarla, ¿no? Y luego encima se habla de, con la sentencia final es, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. ¿Pero por qué metemos a Dios en eso? Somos nosotros los que estamos ahí, hemos elegido unirnos a la otra persona. Dios no está ahí. Quiero decir, Dios da la libertad para que cada uno elija lo que quiera. Por lo tanto, no es justo que utilicemos a Dios para justificar obligaciones con otras personas. Y eso tiene que ver mucho con el apego. Como he dicho, el apego es el amor posesivo. La persona que sufre de apego asume que cuando se crea ese vínculo de pareja, esto le obliga a los cónyuges a ceder parte de la voluntad y libertad en favor del otro y que al mismo tiempo se adquieren derechos sobre la voluntad y libertad del cónyuge. En realidad podemos diferenciar dos tipos de apego, el apego activo y el apego pasivo. El apego activo, se da en la persona que considera que el otro es de su propiedad y le pertenece y que por ello tiene derechos sobre él. Por eso las personas con apego activo se creen con derecho de imponer su voluntad sobre el de la otra persona. Quieren que alguien satisfaga sus deseos, que les complazca, y se creen con derecho de exigirlo a su pareja porque consideran que esto forma parte de las obligaciones de la relación de pareja. El apego pasivo sería justamente el contrario, es decir, el de la persona que permite que el cónyuge vulnere su libertad y su voluntad porque cree que el vínculo de pareja le obliga a ello.
La persona que sufre de apego pasivo tiene tendencia a volcarse en la satisfacción y la complacencia de la pareja, renunciando a su propia libertad y su voluntad. Y ahí está el problema. Tú puedes querer a una persona y puedes querer complacerle, y eso no tiene de malo, pero si se hace a costa de perder tu libertad y renunciar a tu voluntad, es algo que es negativo. Nadie que te quiere realmente te pediría que renunciaras a ser tú misma, que renunciaras a tu libertad y a tu voluntad. Si te está pidiendo eso, es que ahí hay una parte de egoísmo en esa forma de querer. En realidad, la educación machista fomenta el concepto de apego. Sobre todo, fomenta el apego activo para el hombre, como, digamos, dominador de la relación, y el apego pasivo para la mujer. Es decir, le pide a la mujer que sea sumisa y que acate las órdenes del marido. Lo cual no quiere decir que todo el apego pasivo esté en los hombres y el apego activo en el hombre y el apego pasivo en la mujer. En realidad esto afecta a todo el mundo sin importar el sexo, pero sí que es cierto que la educación puede favorecer esa forma de querer posesiva. Si una persona tiene actitudes de apego activo y además es hombre y vive una educación machista, esas actitudes se van a potenciar. Mientras que la mujer, si es educada, si es una persona, digamos, que tiene dificultad para seguir su propia voluntad, es decir, que es vulnerable, se deja llevar y encima la educan para que sea sumisa y dócil, pues seguramente acabará, pues eso, viviendo relaciones donde más bien será esclava que pareja. ¿Algún ejemplo de cómo se puede vulnerar la libertad de otra persona por culpa del apego en la relación de pareja? Por ejemplo, hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido, o en cualquier relación de pareja, cuando uno de los dos o los dos se cree con el derecho de imponerle la voluntad al otro, y ahí hay una parte de apego. Y si no se reconoce, esto genera sufrimiento para la otra persona. Y también puede generar sufrimiento en uno mismo cuando no se sale uno con la suya, es decir, cuando las otras personas no acaban haciendo lo que uno quiere. Y uno muchas veces ahí dice que sufre por amor, cuando no es así, sufre por egoísmo, porque no consigue que el otro haga lo que uno espera de él. Hay diferentes egosentimientos que nacen de esa forma de querer egoísta y posesiva, del apego. Podríamos hablar de egosentimientos que nacen del apego activo, serían la absorbencia, los celos, el victimismo, el despecho y la fascinación sentimental. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. La absorbencia sería el deseo de atraer la atención de los demás para que satisfagan o complazcan los deseos y necesidades de uno mismo. La persona dominada por la absorbencia suele pensar solo en sí misma y suele exigir que los demás le presten atención, aunque sea obligándoles. En la relación de pareja suelen exigir al cónyuge una atención casi en exclusiva, por lo que vulneran frecuentemente su libertad. Y además le convencen de que esta atención les corresponde por derecho, por el vínculo afectivo que hay entre ellos. Si no consiguen atrapar a la otra persona de buen grado, pues pueden recurrir a otro tipo de estrategias, al chantaje, a la agresividad o incluso al victimismo, que es otro de los egosentimientos que pueden aparecer en las relaciones personales. El victimismo sería el querer atraer la atención de los demás hacia uno mismo, procurando despertar el sentimiento de lástima, es decir, que las demás personas se compadezcan con el propósito de someterlas a nuestra voluntad. Además, esta forma de actuar victimista es una forma de manipulación muy sutil, porque muchas veces la persona manipulada es absorbida sin darse cuenta. El victimista procura que su víctima se sienta culpable si no accede a complacer o a satisfacer sus demandas. Es decir, hace que el otro haga de su propio policía, ¿no? En vez de achucharle directamente, trabaja su sentimiento de culpa para que, si no hace lo que le está pidiendo, se sienta mal. Y el otro, para no sentirse mal, acaba accediendo a complacer o a satisfacer a la otra persona. Por ejemplo, se puede llegar a utilizar la enfermedad física para dar lástima y retener a una persona a su lado. Esto no solo en las relaciones de pareja, por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos,
A veces hay una tendencia, por ejemplo, las personas mayores que ya tienen algunos achaques pueden caer en la trampa de utilizar la enfermedad para enganchar a los hijos y tenerlos ahí todo el día. Y es verdad que cuando una persona está enferma puede necesitar esa ayuda, pero no es justo utilizar esa situación para atrapar a la persona sin necesidad, porque esto es lo que es realmente negativo. Otro de los egosentimientos que aparecen en la relación de pareja es los celos, muy característicos de la persona posesiva que considera que la pareja le pertenece. Son personas que exigen atención exclusiva, que son absorbentes y se enfurecen cuando la pareja les demuestra alguna atención o afectividad hacia otras personas. Algunas manifestaciones de los celos, por ejemplo, la desconfianza permanente hacia la pareja. Hay una obsesión recurrente con la idea de que la pareja te es infiel. Y esa obsesión lleva a ejercer un control exhaustivo sobre la vida de la pareja. Además suele haber un rechazo y una animadversión hacia las personas que se relacionan con la pareja, que uno considera como competidores. Es decir, como que le están robando el cariño de su pareja. Los celos pueden alimentar otros egosentimientos también muy perniciosos, que se emplean para ejercer el control de la vida de la otra persona. Por ejemplo, la agresividad, o el victimismo, o el chantaje emocional. Las personas celosas suelen creer que ellas son las que aman de verdad y que la otra persona ama poco. De hecho, esa sospecha, como digo, de que la otra persona no quiere suficiente, está siempre sobre ellos y es la que utilizan para atrapar. Sin embargo, en realidad, los celos reflejan una gran debilidad y pobreza de sentimiento, porque uno no confía en sus propios sentimientos ni en los sentimientos de la otra persona. Cree que no son suficientes para que esa unión sea estable sin que la pareja pues busque otras relaciones. Como no confían en los sentimientos, recurren a el chantaje, a la manipulación y a la agresividad. Por eso es lo contrario. Sin embargo, la persona celosa cree que sufre por amor, porque está tan enamorado que no puede vivir sin la otra persona y está siempre encima de ella. Pero eso no es amor, eso es el apego activo. El despecho es otro egosentimiento, es una variante del resentimiento. Y el resentimiento sería un egosentimiento que se caracteriza por el rechazo o la animadversión hacia alguien que consideramos que nos ha hecho sufrir. En el caso del despecho sería el rechazo hacia la pareja porque ha decidido romper la relación, que no quiere seguir siendo nuestra pareja. La persona despechada se siente herida en sus sentimientos y considera que ha perdido algo que le pertenecía y encaja muy mal esa pérdida. Suele desear el sufrimiento para la expareja y suele actuar para perjudicarla. Es decir, piensa, por lo que me has hecho sufrir, te voy a hacer sufrir yo a ti. Y esa persona que actúa con despecho también cree que está sufriendo por amor, porque quería mucho y la otra persona le ha decepcionado en esos sentimientos. Sin embargo, debería reflexionar hasta qué punto tiene coherencia que una persona que tú dices que amas, al pasar X cosas, empieces a odiarla y a querer hacerle daño. La persona que ama realmente jamás le haría daño a una persona que ama. Jamás. Da igual lo que hiciera, da igual que quiera dejar la relación. Si es tan fácil pasar del amor al odio, a lo mejor es que nunca hubo amor. Y esto es lo que para mí ocurre en estos momentos, porque la persona que actúa con despecho lo que refleja es falta de amor. Y que lo que tenía antes, lo que creía ella que era un sentimiento de amor, era un sentimiento de posesión. Tenía apego más que sentimientos. ¿Cómo se pueden vencer el apego, la absorbencia, los celos, el victimismo, el despecho? Todas dependen de lo mismo. El creer que la persona amada nos pertenece. Pues cuando uno renuncia al deseo de poseer, que es una manifestación de egoísmo, puede superar todo eso. Es decir, hay que respetar la libertad de sentimiento. Hay que entender que tú no puedes obligar a la otra persona a que continúe la relación de pareja. Es un derecho que le pertenece a ella. Si está enamorada, seguirá la relación. Si no lo está,
No le puedes obligar a continuar. Si le obligas, sufrirá esa persona y sufrirás tú mismo. Porque ¿qué sentido tiene la pareja que está viviendo esforzada? ¿Qué clase de sentimientos puede haber ahí? ¿Qué clase de felicidad puede haber ahí? Ninguna. Por lo tanto, no tiene sentido prolongar esforzadamente, obligando a la otra persona prolongar esa relación de pareja. Otro tipo de egosentimiento es la obsesión sentimental o fascinación. Sería un deseo insatisfecho de conseguir poseer a una persona que uno se ha puesto como meta. En realidad tampoco refleja un sentimiento verdadero, sino solo una insatisfacción y una necesidad, que puede ser sexual y o afectiva. Un ejemplo de fascinación sentimental podría ser lo que le ocurrió a Don Quijote con Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso en realidad no existía. Fue un personaje que él creó a partir de una persona real que era Aldonza Lorenzo, que era una mujer que trabajaba en una venta como camarera. Él nunca conoció, no se molestó en conocer a esa chica. Él tomó esa imagen, montó una serie de características alrededor de ella y construyó el personaje de Dulcinea del Toboso. Y él creía que estaba enamorado de Dulcinea del Toboso, cuando en realidad Dulcinea del Toboso no existía. Era una creación de él mismo porque se dejó llevar por la obsesión y por la fascinación. ¿Cómo se puede vencer la obsesión sentimental? Pues intentar ser sincero y honesto a la hora de amar y también vencer las represiones para que la elección de la pareja no sea por necesidad sino por un sentimiento. Es decir, muchas veces las obsesiones son consecuencia de que tenemos dificultades a la hora de relacionarnos, por ejemplo, a la hora de acercarnos a otra persona pues para conocernos y ser pareja, ¿no? Como hay un temor al rechazo, a que te digan que no, pues entonces esa persona lo que hace es, en vez de interaccionar realmente con la persona que le gusta, se reprime y en su imaginación se inventa cómo podría ser esa relación. Es lo que se llama el amor platónico, ¿no? O sea, la fantasía que uno genera en torno a una persona, pero que se alimenta exclusivamente de los pensamientos que uno genera. O sea, la otra persona no sabemos si es como uno espera. ¿Por qué no nos atrevemos a ir a la otra persona e intentar conocerla tal y conforme es, sin temor al rechazo? No importa que te diga que no. Si esto ocurriera así, es decir, si no tuviéramos tanto miedo al rechazo, por ejemplo, al rechazo en la relación de pareja, seguramente las relaciones serían mucho más auténticas y más sinceras y no habría nunca un deseo de fingir ser como no se es para ver si de esta manera enganchas al otro. Eso ahora, con el tema de las relaciones virtuales, se da mucho. Es decir, dos personas que se conocen a través de un chat, empiezan a chatear, empiezan a hablar de algún tema, uno puede ya estar pensando, como vea cómo soy físicamente, va a dejar de tener interés por mí. Pues voy a coger una foto ahí de un supermodelo, se la voy a enviar. Es decir, uno finge ser como no es para atrapar a la otra persona. O puede intentar decir, bueno, voy a enterarme a ver qué le gusta para decir que a mí me gusta lo mismo, aunque no sea así. Esas son formas de falsear las relaciones, porque tú no te muestras tal y conforme eres, sino dando una imagen para que tú crees que al otro le va a gustar. Entonces, eso es un reflejo de que tenemos poca sinceridad a la hora de relacionarnos y que también puede haber un rechazo, un miedo a que te digan que no y por eso das una imagen diferente a la que eres. Hay otros egosentimientos que tienen que ver con el concepto de apego pasivo, más bien es la persona que es sumisa en la relación, que se deja dominar. Suelen ser la culpabilidad en los sentimientos, la confusión sentimental y el miedo al amor. La culpabilidad sentimental es el sentimiento de culpa que se presenta cuando una persona intenta forzar su propia libertad de sentimiento, bien porque se obliga a sentir lo que no siente, o bien porque se obliga a reprimir lo que siente. Se da con frecuencia a personas que han sufrido, por ejemplo, en una relación anterior, o en personas que desde pequeñas han sido
privadas de su libertad a la hora de relacionarse. Algunos ejemplos de culpabilidad sentimental. Por ejemplo, imaginemos una mujer que lleva un tiempo en una relación de pareja y se ha dado cuenta de que no está enamorada, pero cree que por haberse creado el vínculo de pareja y haber pasado un tiempo en esa relación, esto le obliga a estar enamorada y a continuar la relación. Como no siente amor y cree que debe sentirlo, se obliga a complacer a la otra persona para compensar del amor que no siente. Y además se siente culpable de no sentir lo que cree que debería sentir. Por ejemplo, cuando las personas a veces les preguntan sobre su pareja y dicen, bien, bueno, llevamos 40 años juntos. Dices, ostras, si lo que puedes decir de tu relación es que llevas X años juntos, como si con eso ya fuera suficiente, pues muchas veces es un reflejo de que eso, llevamos muchos años juntos, pero no hay nada más aparte de los años que llevamos. Entonces, suele ser persona que piensa que la felicidad de la relación de pareja depende del tiempo que lleven, ¿no? Y hay personas que llevan 50 años juntas y 50 años viviendo una vida de sufrimiento porque no se atreven a reconocer que no son felices porque no están enamorados o enamoradas. Otro ejemplo de culpabilidad sentimental, cuando una persona se enamora de otra, pero al mismo tiempo juzga que ese amor es incorrecto de acuerdo con su código de conducta moral. Por ejemplo, la persona que está casada y se enamora de alguien fuera de esa relación. Si eso ocurre, para mí es un reflejo de que en realidad no está enamorado de la persona con la que está. Con lo cual, lo que primero debería pensar es en no seguir esa relación. Pero muchas veces, como la persona se obliga a esa relación porque ha firmado un contrato, lo que intenta es reprimir el sentimiento que siente hacia la otra persona. Es decir, se siente culpable, anula los sentimientos verdaderos y sigue con las obligaciones. O cuando una persona se enamora de alguien que está casado o casada. También eso se juzga como que es algo incorrecto desde el punto de vista moral y también se puede reprimir, cuando en realidad los sentimientos no obedecen a contratos. El hecho de haber firmado un contrato de matrimonio no te garantiza que ese sentimiento sea real. Ya hemos hablado antes de los tipos de unión, ¿no? Por lo tanto, no nos obliguemos en cosas que no sabemos si podemos cumplir. Otro tipo de egosentimiento relacionado es la confusión sentimental. La confusión sentimental es muy parecido a la culpabilidad sentimental, porque se origina cuando una persona se obliga a sentir lo que no siente, o bien a reprimir lo que siente de verdad, o ambas cosas a la vez. Si esa persona persiste en el tiempo, en esa represión de los sentimientos, o en esa obligación de sentir lo que no siente, llega un momento en que ya no distingue lo que siente de verdad y lo que se está obligando a sentir. Es decir, confunde el sentir con el deber sentir. Antes hemos comentado el ejemplo de la mujer que lleva muchos años en la relación y no está enamorada. Su código de conducta le dice que, como se ha casado, tiene que querer a su marido, sí o sí. Y como interiormente no lo quiere, se obliga. Y si se obliga mucho tiempo, llega un momento en que se cree que esa obligación es el sentimiento en sí. Y sufre creyendo que sufre por amor, cuando en realidad sufre porque reprime sus sentimientos. ¿Cómo se puede superar la culpabilidad y la confusión sentimental? Pues profundizando en uno mismo con total sinceridad para saber distinguir lo que son sentimientos verdaderos de lo que son obligaciones. Y una vez uno tiene claro lo que siente, hay que intentar tener la valentía de vivir conforme uno siente, sin dejarse influir por las opiniones de los demás, desvinculándose de todas las represiones y prejuicios de la educación que uno ha recibido. Afortunadamente la educación va cambiando. La gente joven tiene más claro que no tiene por qué estar obligado a vivir una relación si no está enamorado o enamorada. Sin embargo, la gente mayor que vivió una época más represiva en la educación tiene más dificultad en creerse que tiene libertad de sentimiento. Y por eso mucha gente que ha sido educada en una educación represiva sufre
con mayor intensidad el problema de la culpabilidad sentimental y la confusión sentimental. Otro de los egosentimientos relacionados con el apego pasivo es el miedo a amar. El miedo a amar es el temor que alguien puede tener a sentir amor porque cree que esto le será una causa de sufrimiento. El miedo al amor suele ocurrir en personas que habitualmente han vivido experiencias traumáticas en el pasado. Por ejemplo, una relación en que han sido maltratados o maltratadas, maltrato por la expareja. O personas que han recibido una educación represiva con los sentimientos desde la infancia y han visto limitada su libertad de sentimiento. Estas personas identifican que el amar es sufrir, porque no han tenido en realidad esa oportunidad de amar y ser felices. Por lo tanto, tienen miedo a las relaciones. Por eso son personas desconfiadas a la hora de relacionarse con los demás, porque temen que los demás utilicen lo que conocen de ellas para hacerles daño. Por eso también son reservadas y se dan difícilmente a conocer tal y conforme son. Creen que si ocultan o reprimen sus sentimientos, impedirán que nadie actúe contra ellos. Por eso tienen tendencia al aislamiento emocional, porque creen que es una forma de evitar que les hagan daño. Sin embargo, de esta manera, aunque los demás no te hagan daño, el daño te lo estás haciendo tú mismo, porque estás impidiendo expresar tus propios sentimientos y estás impidiendo percibir los sentimientos que otras personas pueden tener hacia ti, porque tienes miedo a las relaciones. ¿Cómo se puede superar ese miedo y ese aislamiento? Pues primero reconociendo que se tiene miedo y que por culpa del miedo uno se aísla y que eso se puede superar permitiendo la expresión libre de los propios sentimientos. Y también teniendo la valentía de luchar por vivir de acuerdo con esos sentimientos, confiando en ellos a la hora de decidir en la vida, sin pensar en la opinión de los demás. Después de todo lo que he dicho, seguramente muchos estarán pensando, madre mía, me has descuadrado toda mi relación, ahora ya no sé ni lo que siento, no sé si siento amor, si siento apego. Mejor no haber venido. Hace poco hubo un amigo, una persona conocida a raíz de las charlas que compró el libro y un día me dice, mi mujer me ha dicho que, se está leyendo el libro y va por la página 50 y dice que no va a seguir más, porque dice que si sigue más se divorcia de mí. La idea del libro no es, viéndolo así parece que sea como chafarle la vida a una persona, cuando en realidad el problema ya está. Lo que pasa es que uno no quiere admitir cuál es. Es como uno que iba cojeando por la calle y decía, ostras, cómo me duele la pierna, no sé qué me pasa. Y uno dice, es que tienes una herida y te está saliendo sangre por esa herida y te estás desangrando. Dice, oye, ¿para qué me lo dices? Ya me has jodido el día. Oye, el problema no lo tiene el que se lo ha dicho. El problema lo tiene ya de antes. Lo que pasa es que ahí es cuando toma conciencia de lo que es, ¿no? Entonces, con esto funciona, es igual, ¿no? La idea es un poco saber profundizar en los motivos por los cuales sufrimos. El tomar conciencia de ellos no genera el sufrimiento, genera la oportunidad de cambiarlo. Por lo tanto, no pensemos que es algo negativo. Pero uno aún así puede preguntar, ¿y cómo podemos saber si el amor que sentimos es de pareja o no? La persona que siente que falta algo en su relación para llenarse totalmente, aun cuando no haya disputas ni conflictos, sabe que interiormente no ha encontrado el amor verdadero. Cuando no se está unido al alma afín, no hay una afinidad completa en la pareja, y esa falta de afinidad se manifiesta en todos los planos, en el sentimental, en el mental
y también en la sexualidad. Y esto provoca un vacío en el interior que no se llena. El tema este de la sexualidad puede ser un síntoma de que realmente no hay sentimientos. Por ejemplo, sabéis que muchas veces pues, hay problemas con el tema del flujo, ¿no? El flujo vaginal en la relación sexual, y enseguida pues, aparece la compañía en la tele que te da la clave, ¿no? La crema, decir, bueno, si te pones esta crema, madre mía, vas a disfrutar un montón. Como si el problema fuera ese. Cuando una persona no tiene deseo sexual, eso se refleja en que no se estimula a nivel biológico todas las secreciones que ocurren cuando hay un deseo sexual. Entonces eso más bien es un reflejo de que esa persona no tiene deseos de mantener relaciones con la otra persona. Por lo tanto, la solución a ese problema está en el plano emocional, no en el plano físico. Ni cremas ni nada, o sea, seamos realistas, ¿no? Porque a lo mejor eso le ocurre con su pareja, pero con otras personas ve que ese problema no lo tiene. Oye, pues es un ejemplo de que el problema no es físico, es emocional. Pero ¿cuántas personas se atreverán a reconocer esto? Pues ahí está el quid de la cuestión. El que muchas veces tenemos miedo a reconocer que no somos felices y a dar los pasos para cambiar esa situación. Y eso muchas veces porque no somos conscientes de que tenemos un derecho que es el derecho a la libertad de sentimiento. Igual que existe el derecho a la libre expresión, el derecho de pensamiento, el derecho de prensa, también debería haber un derecho escrito en algún sitio, en la Declaración de los Derechos Humanos o en algún sitio así, que dijera, tenemos derecho a la libertad de sentimiento, porque de esta manera seríamos mucho más felices, porque no permitiríamos que nadie controlara nuestra vida emocional, y si conseguimos ser libres a nivel emocional, esto haría que toda nuestra vida cambiaría totalmente. Podríamos acceder a la felicidad. A lo mejor de la noche a la mañana no llegamos a ser felices, pero por lo menos tendríamos la oportunidad de intentar serlo. Y uno puede seguir preguntando, ya, pero tú hablas del alma afín, pero ¿cómo se conoce al alma afín? O sea, ¿cómo reconocer al alma gemela? Si existe el alma gemela. ¿Eso se ve a simple vista? ¿Es un flechazo? ¿O cómo se conoce, no? Pues yo respondería a esto. La persona que ha experimentado en esta vida lo que es el amor del alma afín sabrá distinguirlo muy bien, porque solo el recordar al ser amado ya le hace vibrar por dentro y sentirse lleno. El tema del sentimiento muchas veces se parece al tema de los colores. Inténtale explicar a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo. Puedes decirle objetos que son rojos. El tomate es rojo, pero no podrás definir lo que es ese color. No le podrás hacer llegar la percepción de ese color. Pues con los sentimientos es lo mismo. Podríamos estar hablando de ejemplos de lo que una persona hace cuando está enamorada, pero no podríamos llegar a transmitir con palabras lo que se siente cuando una persona está verdaderamente enamorada. Por eso, el que no lo ha vivido le costará saber lo que es. El que lo ha vivido lo tendrá claro, pero el que no lo ha vivido tendrá que fiarse de lo que intuye espiritualmente. Pues aunque no lo haya vivido en esta vida, los sentimientos entre almas afines jamás se destruyen y perduran en el espíritu, pasan de unas vidas a otras. Y esa intuición sentimental es la que permite distinguir lo que es y lo que no es el amor verdadero. Con esto no quiero decir que tengamos que esperar, pues, y hasta que no estemos totalmente seguros no relacionarnos con nadie, esperar a esa alma gemela, para nada. Es necesario estar abierto para relacionarse y cuando uno siente algo por otra persona tener la libertad de expresarlo, aunque luego con el tiempo ocurra que eso que creíamos que era amor no lo sea, tenemos que tener la valentía de atrevernos a experimentarlo, porque la única manera de saber lo que es y lo que no es viviéndolo en propia carne. Pero también es necesario que seamos conscientes de que tenemos la libertad de retirarnos en cualquier momento
cuando percibamos que eso no es la relación de sentimiento que nosotros creíamos que era. Porque muchas veces el problema del miedo a las relaciones no es del miedo a la relación, es del miedo a no poder salir de ella. Eso ocurre mucho con el tema de los casamientos y los divorcios. Cuando una persona se va a casar, puede decirle a otra, es que no tengo claro si me quiero casar o no. Pero luego, con el tema del divorcio, dice, el divorcio nadie tiene dudas. O sea, todo el mundo que se divorcia sabe que se quiere divorciar. Porque no tenemos la misma claridad al entrar que al salir. A lo mejor porque al principio pensamos mucho en no decepcionar, ¿no? A ver, si es que no estoy seguro, pero es que tampoco quiero decepcionar al otro. Claro, cuando ya has vivido con el otro, ya sabes que eso es lo menos importante. Lo importante es ser feliz y atreverse a romper una relación si uno no es feliz. Para mí el verdadero amor de pareja se produce cuando se produce la unión de espíritus completamente afines por decisión libre, en la que hay una correspondencia de sentimientos. En este caso, el lazo que los une es el amor libre y correspondido y no la cadena del egoísmo ni de las obligaciones. Y es ahí cuando una persona puede llegar a ser feliz en la relación de pareja. Y ahora voy a dejar un poquito este tema, que cada uno ya en su casa se lo repiense. Y luego en el libro también es un aviso de si queréis el libro o no, porque ya sabéis un poco de qué va, ¿no? Que no quiera profundizar, pues mejor que no lo consiga, ¿no? Porque le puede trastocar, bueno, no le trastocará nada, porque lo que está trastocado es lo que se puede arreglar después de reflexionar. Y ahora vamos a hablar de las relaciones con la infancia, porque me parece también la relación con los niños, creo que es algo muy importante a valorar en el desarrollo de los sentimientos, porque lo que vivimos desde niños nos marca mucho cuando llegamos a ser adultos. Y si hemos vivido una falta de sentimiento, una agresión a nivel emocional, esto va a pasar a la etapa adulta como una carencia que muchas veces impide llegar a ser felices. Y creo que esto tiene que ver porque ahí también se infiltra el egoísmo, que a la hora de educar a los niños hay confusiones que nos hacen creer que algunas cosas son buenas cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, se confunde mucho el educar con el imponer, el respeto con el temor y el apego con el amor. Hay personas que dicen, no, mano dura. Yo cuando era pequeño lo que necesitan los niños es mano dura para que obedezcan y que saquen buenas notas. Eso es un error tremendo. Lo que consigues es que los niños vivan toda la vida asustados. Algunas falsas ideas respecto a la educación de los niños, que como los niños no son adultos, no comprenden, y como no comprenden, no sufren, y como no sufren, te puedes pasar con ellos. Eso es una percepción que muchas personas tienen, tratar a los niños como si fueran, trapos, ¿no? O sea, cosas que a un adulto te daría vergüenza hacerle. Sin embargo, al niño parece que sea normal. Y eso ocurre porque no existe la suficiente conciencia de cómo los niños pueden llegar a sufrir cuando se sienten humillados y maltratados. Hay personas también que tienen ese concepto de que pegar es una manera de educar y piensan que un cachete a tiempo es una forma de enseñar. Dicen, no, yo soy contrario al maltrato físico, pero un cachete a tiempo es mano de santo. Pues vaya santo, porque si los santos son así, ¿cómo serán los demonios? Yo soy totalmente contrario a el uso de la violencia, ni en mayor ni en menor intensidad, todo es violencia. Imaginaros que vosotros estáis en vuestro trabajo ahí sentados y aparece el jefe por detrás, mira lo que estáis haciendo y os hace ¡bumba! Y os da un cachete. Y dice, eso para que aprendas a hacerlo bien. ¿Qué haríais? Seguramente denunciarlo, ¿no? Por maltrato. Sin embargo, para los niños nos parece que eso es normal. Creo que deberíamos valorar que los niños son como los adultos, incluso sufren más por el mismo tipo de comportamiento negativo, con lo cual deberíamos tener más cuidado y todavía tener más tacto a la hora de tratarlos. También hay un concepto de algunas personas
de creer que lo que hay que hacer a los niños es enseñarles lo dura que es la vida, haciéndoles la vida dura. Es decir, que en casa ya hay que enseñarles disciplina, ponerlos difícil, que vayan siendo adultos y responsables, porque es que la vida es muy jodida. Yo cuando la posguerra que pasábamos hambre tal, me lo hicieron pasar putas, pues les voy a enseñar lo que es la vida. Por favor. Si la vida ya es suficientemente dura fuera, lo que tenemos que intentar hacer en la familia es suavizarla, para que esos niños tengan por lo menos la convicción de que alguien les quiere. En su casa les quieren, sus padres les quieren, sus hermanos les quieren, para que cuando luego salgan afuera y haya gente que no les quiera, sepan tener la autoestima fuerte y no les afecte tanto el daño que le puedan hacer. O sea que no hacerle la vida dura a un niño no le enseña nada, solo le hace sufrir. Por lo tanto, intentemos darnos cuenta de ello, ¿no? Aquí tenía yo una viñeta que reflejaba eso, ¿no? Que era un padre que estaba pues gritando a su hijo diciéndole: imbécil, tu maestra me ha dicho que no participas, que no eres desenvuelto, que pareces un acomplejado. Y el pobre niño se queda diciendo: pues si todo eso lo ha causado el padre. O sea, a veces solo nos damos cuenta de lo que el niño sufre cuando saca malas notas. Y creemos que el problema es que saca malas notas, que es hiperactivo y que hay que darle pastillas. Y eso no resuelve nada. Cuando un niño no atiende en clase por alguna razón, puede haber un conflicto emocional detrás de eso. ¿O es que vosotros haríais bien vuestro trabajo si el compañero de al lado os estuviera haciendo moving? Si os estuviera tratando mal. Seguramente iríais al trabajo asustados, con ganas de volver y con ganas de dejar ese trabajo. Pues lo mismo le ocurre a los niños. Cuando no están siendo felices, cuando tienen problemas a nivel emocional, esto les impide hacer lo que normalmente harían otros niños. Por lo tanto, hay que profundizar en esa parte emocional para poder ayudarle. Tenemos también que tomar conciencia que los hijos no son propiedad de los padres. Los padres son responsables de su educación, pero no son propiedad de los padres. Por tanto, no tienen derecho ni a pegarles ni a humillarles, ni a vulnerar su libertad, ni a que sean el cubo de la basura donde los adultos desahogan sus frustraciones. A veces las personas adultas tienen problemas, el trabajo, en la vida cotidiana, no resuelven esos problemas, no se atreven y llegan a casa de mala hostia, y entonces el niño está por ahí jugando y dice: niño, cállate, cago en la hostia, no sé qué. O sea, el niño paga por algo que no tiene nada que ver con él, porque el adulto se desahoga de sus frustraciones en el niño porque es débil y porque cree que lo puede dominar. Por lo tanto, esto deberíamos también cambiarlo. Tampoco es suficiente con atender las necesidades materiales de los hijos, también hay que atender sus necesidades emocionales. Entiendo que hay muchas personas que han vivido una época de escasez, la posguerra, el hambre, que les faltó tanto de todo materialmente que valoran mucho que los hijos tengan eso que ellos no tuvieron: la comida, la ropa, el acceso a la educación. Pero no olvidemos que eso no es suficiente. También hay que prestar atención a nivel emocional, dedicarles tiempo, jugar con ellos, expresarles los sentimientos y no pensar que los niños molestan. Aquí tenía una viñeta que reflejaba ese tema también, el tema de los padres les molestan sus hijos. Era una entrevista que le hacían a un padre y la entrevistadora le decía: como padres, ¿cuál es el horario ideal para su hijo? Y el padre dice: pues mire, 8 horas de colegio, 8 horas de entrecomedor y actividades extraescolares y 8 horas durmiendo. La entrevistadora se queda: pero bueno, tendrán que tener ustedes algún tiempo con el niño, ¿no? Y el padre dice: claro, que nos lo traigan un día que nos apetezca ir al PortAventura, pero con monitor, que yo también tengo derecho a montarme en el Dragon Khan tranquilito. O sea, muchas veces es un reflejo de que a veces los hijos molestan porque como no se les quiere, todo lo que hacen nos agobia y no queremos dedicar tiempo a estar con ellos. Otro tema parecido
están hablando unas mujeres sobre los hijos, sobre la educación de los hijos, y dice: educar a los hijos ya me gustaría, pero entre el trabajo, la casa, el cursillo de Feng Shui, las horas de pilates, el cafecillo de la mañana, el de la tarde y el Facebook, ya me dirás tú de dónde se saca tiempo para educar a los hijos, ¿no? Es como decir, y la moraleja es: no tengo tiempo, es un eufemismo para decir que no tengo tiempo, que tengo tiempo para lo que quiero, ¿no? O sea, no, las prioridades a lo mejor están equivocadas, y eso es porque a veces los hijos no se conciben con el deseo de amarlos, ¿no? Sino más bien que vienen o por accidente, porque hay un deseo de tener descendencia, que se nos pasa el arroz y queremos tener descendencia. Entonces creo que eso no es un motivo suficiente para traer hijos al mundo, porque si no luego nos van a agobiar. Y ya para acabar esta parte, decir que para mí la base de la educación de los niños, por supuesto, ha de ser el amor en forma de comprensión, cariño, paciencia y respeto a su libre albedrío. Hay personas que dicen: es que no para de preguntar. Pues ¿cómo va a aprender si no pregunta? ¿Es que hemos nacido sabiendo? Pues lo vamos aprendiendo todo, y para aprender necesitamos preguntar. Pero si el niño, cuando pregunta, siente que al adulto le molesta, pues al final se calla y pues va aprendiendo por otra vía, ¿no? A base de palos más que de alegrías, ¿no? Por eso creo que es muy importante que los niños aprendan jugando, que sean felices y que tengan una buena autoestima, y sobre todo que no tengan miedo de los adultos, de los padres, de los profesores, porque es la única manera que puedan ser felices. Por eso soy contrario a los malos modos, a la aspereza, a la intransigencia y a la severidad. Y ya para acabar la charla, dar unas pequeñas pinceladas de lo que para mí es el amor al prójimo, a los demás. Para mí el amar a los demás como uno mismo significa sentir al otro como a ti mismo y procurar la felicidad tanto como uno desea la propia. Se trata de procurar no perjudicar a los demás con nuestras actitudes egoístas y de contribuir a su felicidad en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, ahí a veces el egoísmo también nos juega malas pasadas. ¿Por qué? Porque a veces el verdadero amor al prójimo es sustituido por el deseo de ser admirado y alabado, de dar una buena imagen. Se busca la fama, el éxito o el dinero, y se confunde el ayudar a los demás con el deseo de notoriedad. Y eso hace que se despierten egosentimientos como la envidia y la hipocresía. Esto pasa mucho en la política, ¿no? Todos los políticos, cuando llegan las elecciones, oyes lo que dicen y dices: este hombre nos va a salvar al mundo. Y los ves ahí en los supermercados besando niños, madre mía, qué cariñoso que es. Y luego cuando llegan al poder, se sube el IVA, el bajo, la renta. Es decir, hay una imagen que se da de bondad para que las personas confíen, y cuando esas personas ya han depositado el voto, entonces uno ya hace lo que tenía pensado hacer. Es decir, no hay una ayuda al prójimo, sino más bien uno se vale del prójimo. La envidia es uno de los egosentimientos que aparece en las relaciones sociales. Es un egosentimiento que se manifiesta como una aversión o rechazo hacia aquellos que poseen algo que uno desea conseguir. Ese algo puede ser una posesión material, como puede ser la riqueza, la belleza, o una posesión espiritual, como puede ser la bondad o la capacidad de amar. La envidia está muy unida a la vanidad, a ese deseo de ser más que los demás. Y surge de querer ser más que los demás y estar continuamente comparándose con los demás para quedar por encima de los demás. Y si no se consigue quedar por encima, entonces viene el rechazo, ¿no? La animadversión hacia esas personas. Puede ser menor o mayor, la antipatía, repulsión, rencor e incluso odio. Ante la imposibilidad de conseguir aquello que uno desea, incluso esto puede provocar impotencia, depresión y tristeza. La persona envidiosa es capaz de urdir cualquier plan para humillar o perjudicar o criticar a aquella persona a la que envidia. Se alegra por la desgracia del otro y se entristece por su alegría. Por eso transforma la realidad para hacer creer a los demás que se está siendo perjudicado por el envidiado, o para justificar o encubrir sus agresiones hacia aquella persona a la que envidia.
es una gran causa de infelicidad, puesto que se despiertan los egosentimientos más perniciosos y contrarios al amor. Porque uno ya, al quedar atrapado por la envidia, lo que más le motiva en la vida es tirar por tierra a la persona a la que envidia. Esto, nuevamente, como digo, en política aparece mucho, ¿no? Sabéis, por ejemplo, las películas americanas, cuando las películas estas de presidentes, de campañas electorales y tal, el equipo de uno de los candidatos ya está buscando los trapos sucios del otro para ver si salen a la luz, y así el otro queda descalificado a nivel público y uno se aprovecha de esa descalificación. Son las envidias. Entonces, ¿cómo se puede vencer la envidia? Pues primero hay que reconocerla y luego no permitir que nos domine a la hora de actuar. Por supuesto, la superación definitiva viene cuando desaparece el afán de protagonismo y el deseo de ser más que los demás. Si tú no quieres ser más que los demás, nada te motiva a perjudicar a los demás. La hipocresía es otro de los egosentimientos que puede aparecer. Es el deseo de aparentar ser lo que no se es, de dar buena imagen. La persona hipócrita es aquella que no desea avanzar, sino que solo quiere aparentar con el objeto de ser alabada o admirada. Es decir, no se busca cambiar interiormente, sino solo dar una imagen de cara al exterior. Por eso la hipocresía es un gran enemigo del avance espiritual, puesto que la persona no trabaja para cambiar y eliminar su egoísmo, sino solo para ocultar ese egoísmo a los demás y dar una imagen de falsa bondad. Esto es muy importante porque sabéis que tanto en política como en otras facetas de la vida siempre pueden surgir personas que aparentan querer ayudar a los demás, pero detrás de ese querer ayudar a veces se esconden intenciones de aprovecharse de los demás. Y entonces ahí hay que estar atentos para distinguir cuando una persona quiere ayudar verdaderamente o cuando quiere aprovecharse de uno, ¿no? Y eso, la mejor manera es ver si lo que esa persona dice cuadra con lo que hace. Porque si no cuadra, ahí ya hay una doble intención. Por ejemplo, la persona hipócrita se contradice constantemente, por eso, porque habla una cosa y hace otra muy diferente. Por ejemplo, la persona que alardea de modesta no es modesta, porque el modesto no alardea, con lo cual es una manera de... O la persona que dice que hace las cosas altruistamente, pero luego pasa la factura, tampoco está siendo coherente, porque dice una cosa y hace otra. Por lo tanto, es importante... tanto para uno mismo el no actuar con hipocresía, pero también es importante reconocer cuando hay hipocresía por parte de los demás, porque esto evitará que nos llevemos chafones y que nos dejemos llevar por cosas que al final no nos ayudan, sino que nos perjudican. Por eso la hipocresía también se vence, se reconoce cuando... primero hay que reconocerla para vencerla y luego hay que intentar no permitir que nos domine a la hora de actuar. Y nuevamente la superación definitiva viene cuando ya renunciamos a ser más que los demás y al afán de protagonismo. Y ya para acabar la charla, como conclusiones de ella, muy brevemente, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno al desarrollo del amor y a la eliminación del egoísmo, que solo se evoluciona verdaderamente cuando se desarrolla la capacidad de amar y se elimina el egoísmo, que el egoísmo tiene muchas ramificaciones, que todos tenemos una parte de ellas, que no es nada malo reconocerlo, porque el reconocerlo es el primer paso para superarlo. Igual que la persona que es alcohólica y no lo reconoce nunca se va a rehabilitar, la persona que tiene egoísmo y no lo reconoce nunca podrá superar el egoísmo. Y el egoísmo, como digo, todos tenemos una parte, cada uno en su medida, por lo tanto, empecemos a reconocer esa parte e intentar mejorarla. Y de esta manera, poco a poco, podremos ir superando nuestro sufrimiento y dándonos cuenta que muchas veces el sufrimiento no depende de los demás, sino de nosotros mismos. Porque nosotros no podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y que con eso esperar que otras personas puedan tomar ejemplo, ¿no? Para mí el destino del ser humano es aprender a amar incondicionalmente. En cada vida damos un pequeño paso hacia ese objetivo, pero para eso debemos distinguir y reconocer lo que es el amor verdadero y distinguir lo que es el apego o el amor egoísta. Debemos luchar para que nuestra vida sea un reflejo de nuestros sentimientos
Y al mismo tiempo debemos respetar la libertad de sentimiento de los demás, para que ellos también puedan vivir conforme sienten. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla, simplemente comentaros que los libros los podéis descargar gratuitamente en formato PDF en la página web, que es lasleyesespirituales.blogspot.com. Esto para el que quiera, digamos, se maneje bien con leer en la pantalla o con los lectores de libros electrónicos. Para los que os manejéis más con el papel, hemos traído libros en papel. El precio del libro es 2 euros, que es para seguir haciendo más. Es decir, yo no gano, no me lucro con esto, porque creo que el mensaje del libro no me pertenece, que es algo para compartir y que por eso se hace de esa manera. Deciros que en la página web también podréis acceder a algunas charlas y vídeos sobre el tema de hoy, sobre el tema de las leyes espirituales y del origen emocional de la enfermedad, y también ver la agenda de charlas y los sitios donde podéis conseguir los libros. Y ya simplemente me queda daros las gracias por vuestra atención, agradecer a todas las personas de Conciencia que me hayan invitado y pues espero que os haya gustado la charla. Gracias.